Hola, ¿cómo están? Ay, los apellidos del tarot. ¿Qué tarot evolutivo? ¿Qué tarot terapéutico? ¿Qué tarot canalizado? ¿Qué tarot adivinatorio? ¿Qué tarot no sé cuánto? A ver, me topé el otro día un video de una tarotista, abro comillas, evolutiva. Para los que quieran saber cuál es el correcto concepto de evolución y si ya un mate al respecto que pueden visitarlo. Eh, Enfurecida, estaba indignada porque había una serie de tarotistas que canalizaban y que se estaban poniendo el apellido evolutivo. Mm. Y que estaba poniendo así como una gran diferencia, no es muy distinto a una cosa de la otra. Y de hecho yo aproveché ahí de preguntar qué era el tarot evolutivo y no me supieron responder. O sea, me dieron una respuesta que fue, de hecho, fue contradictorio porque la persona que publicó el video fue a Google, buscó una definición de evolución básica general, de alto nivel de abstracción, los que ya me han visto en otros videos saben a lo que me refiero, y copió, pegó. Y dentro del mismo video que estaba ahí criticando a estos, que también los voy a poner entre comillas, canalizadores, decía, no, es que tienen que preguntarle a esos tarotistas si saben esto, si saben lo otro. No lo van a saber porque van a ir a buscar a Google y van a ponerse a averiguar. Bueno, y los tarotistas evolutivos, cuando les preguntan qué es la evolución, te responden lo mismo. Y cuando hablaba de tarot evolutivo, esta tarotista decía, no, que era una forma de ayudar al desarrollo personal de las personas. Bueno, entonces, ¿por qué no lo llamas eh, tarot para el desarrollo personal? Porque, ok, intentan diferenciarse de los tarotistas que hacen tarot adivinatorio. Bueno, a ver, si tú estás ayudando en el desarrollo personal de una persona, ¿tú sabes realmente qué es lo que necesita esa persona para desarrollarse a nivel personal? No, lo estás sacando a partir de las cartas. O sea, tú estás adivinando lo que esa persona necesita. No hay gran diferencia entre decir que uno está haciendo una cosa o la otra, entonces, porque igual estás adivinando. No lo estás haciendo, de hecho, porque hay otros que le ponen, que hacen tarot terapéutico. Porque como que te van a hacer terapia a partir del tarot. Y yo me pregunto si esa gente, no sé, estudió terapia, es psicóloga, ¿tienen algún conocimiento de metodología terapéutica? En la mayor parte de los casos, la respuesta es no. O sea, eh, yo sé que hay psicólogos que ocupan el tarot como herramienta en sus terapias, pero eso no es tarot terapéutico. Eso es terapia psicológica que usa el tarot como una herramienta. Y de hecho, cuando daba la definición, me ponían una definición así súper genérica, ¿no? Que la evolución es el desarrollo, el cambio gradual de ideas, cosas. A ver, ¿qué en esta realidad no está en cambio gradual? Todo está en cambio gradual. Entonces, decir que algo está en cambio gradual no lo caracteriza, por lo tanto, no caracteriza un proceso evolutivo. Y de hecho, no, es que el tarot evolutivo es una cuestión que empieza con Jodorowsky, que me merece mi peor opinión, el personaje, un gran comerciante, hay que decirlo, ha hecho un gran negocio con el tema, pero no es una persona que tenga una validez o un desarrollo teórico para hablar de evolución. No plantea qué es evolución. Sin embargo, le ponen el adjetivo.
Y claro, y te van a decir, no, es que es para hacer evolucionar a la persona. Y no, es que en términos generales, porque dan por hecho que evolucionar es una categoría valórica que va para mejor. Y que eso es una concepción que incluso en el lenguaje cotidiano, en la conversación de sobremesa, uno puede ocupar así la palabra en ese sentido genérico, ambiguo, no hay ningún problema. Pero cuando tú le estás utilizando la palabra evolución para caracterizar una forma específica de leer tarot, no puedes usar esa misma definición. Tiene que haber detrás toda una estructura teórica, metodológica, si quieren, para que te permita describir esa forma que tú tienes de leer tarot o esa forma que tú quieres diferenciar de las otras. Pero no da el caso. Se da por hecho de que todos entendemos que evolucionar es una categoría valórica, que es algo bueno, o sea, es bueno ser evolucionado. O sea, volvemos a la utilización más fascista del término evolución, que es propia del darwinismo social, de Spencer, todo esto ya no lo toqué en otro video. Y que en el fondo es ponerte también en una categoría de superioridad, en el decirte, no, es que tú tienes que evolucionar porque, por tanto, eres involucionado. Otro término incoherente, o sea, no te has desarrollado al nivel necesario, o sea, todos, les aviso, todos estamos evolucionados, todos. O sea, si están viendo este video, si son seres humanos de esta era, tienen aquellos rasgos propios de nuestra especie que ha desarrollado a la fecha. Mm. Lo más interesante es que me decían que era un desconocimiento por mi parte. Y si, a pesar de que yo les di argumentos y todo, y fueron incapaces de darme una definición de evolución o explicarme el contexto, el marco teórico que permitía fundamentar el uso del adjetivo. Que lo usan porque, según ellos, en su mente, eh, tiene como una cosa media científica, claro, no, es que la evolución porque es parte de la biología y están pensando seguramente, aunque no lo quieran admitir, incluso aunque no se lo quieran admitir a ellos mismos, en la prevalencia de la supervivencia del más fuerte. Ah, no, yo soy más fuerte, yo soy mejor porque estoy más evolucionado por sobre los demás. Y eso conlleva que yo te puedo decir, por tanto, qué es lo que te falta porque yo estoy evolucionado y tú no. Ah, esto de ponerle apellido a las cosas, el tarot es el tarot. Uno hace lecturas de tarot. Y cuando uno le empieza a poner apellido, está utilizando técnicas del marketing para diferenciar productos. No tiene que ver con el ejercicio oracular que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos siglos. Tampoco es que el tarot sea tan antiguo. ¿Sí? Nuestro ejercicio como tarotista tiene 2 siglos y medio, no más. De hecho, podría decirlo peor, porque como lo leemos contemporáneamente, podemos darle un siglo de antigüedad. Adivinatorio. Empiezan a dar, es que ese es el gran tema. Empiezan a poner apellidos que le den un caché, que le den un algo, pero sin definir las palabras que están usando. Como si el solo hecho de ponerle un nombre a algo explicara todo. Es que si no lo entiendes, es que no estás evolucionado seguramente, o eres tonto, porque no entiendes. O no, sí, evolución. Bueno, evolución, no lo entiendes. ¿Ah? Hay como un acto de desvalorizarte si tú no compartes un algo que no ni siquiera te lo defino. Mm. Pero suena bonito, se supone, porque ni siquiera han reflexionado a ese respecto. Y de hecho,
Lo que empezaba a decir la tarotista, como el camino, a ver, pídanle a ese tarotista que el camino del loco, cuál es el significado arquetípico de una carta. A ver, se supone que se basan, dicen, de hecho estaba en la descripción del video, en los arquetipos de Jung. Bueno, entonces di que haces tarot junguiano. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿tú entiendes realmente a lo que se refería Jung con los arquetipos? ¿Estudiaste arquetipos? ¿Estudiaste psicología junguiana? Entonces no digas que te basas en los arquetipos de Jung. O sea, porque te leíste un librito, no te haces especialista en un tema. Ni te permite decir que eso caracteriza tu forma de leer a los demás. Eso no construye una escuela de lectura. Claro, es que Jodorowsky le va poniendo nombre a las cosas y, de hecho, yo recuerdo cuando estaba empezando así como a curiosear, estoy hablando del siglo pasado, o principios de este siglo, eh, sobre Jodorowsky, que estaba de moda. A ver qué decía este personaje. Y habían cosas en principio que me parecían interesantes. Y una vez recuerdo que fui a verlo hablar a la Feria del Libro. A propósito de un libro que había tenido la oportunidad de leer hace poco, en el que él se ponía a interpretar koans y cuento de la tradición china, tibetana, no me recuerdo. Y en la charla él decía, no, los monjes pasaban años intentando descifrar el, el significado oculto de estos cuentos. Y yo los tenía descifrados en una semana. Y ahí vi la prepotencia y el egocentrismo autorreferencial de Jodorowsky expuesto, instalándose en esta postura de que él era más evolucionado, porque era capaz de descifrar en poco tiempo cosas que los otros se demoraban años. Y en realidad cuando uno leía sus interpretaciones, ¿m? Eran bastante breves, escuetas y parciales. No, 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 no ahondaban ni exploraban, por ejemplo, las diversas posibilidades de significación que podían tener si les cambiabas el contexto un poco a cada una de esos cuentos, que esa es la gracia. Como los símbolos. El significado de un símbolo nunca es absoluto. Nunca se termina de entender o interpretar un símbolo. Esa es la gracia de las cartas del tarot. No tienen un solo significado clausurado y absoluto. Sus significados van variando en el contexto, en el tiempo. Y eso les ha permitido seguir existiendo, si no se habrían quedado encerrados en la época histórica en la que fueron creados. Esta polisemia propia de los símbolos permite múltiples interpretaciones. Cerrarse a una, limitar las capacidades de interpretación. Y hay como una búsqueda de validación a través de apellidos. O sea, en vez de validarte, eh, desarrollando tus capacidades de lectura y de interpretación, las validas a partir de un elemento externo. Sea un término un término científico, pero que se usa de su peor tergiversación, como es el caso de evolución, o por ejemplo, de supuestas conexiones místicas, como lo hacen los canalizadores, que yo estoy de acuerdo en lo que criticaba, de que hoy en día tenemos una pandemia de canalizadores, que yo la he asociado al paso de Neptuno por Pisces, pero va a haber que ver cuando Neptuno salga de Pisces a ver qué pasa, para ver si en realidad es esa la relación. Yo insisto, estos planetas generacionales, Neptuno lo conocemos desde 1846 recién.
Así que no podemos estarlo interpretando como interpretamos los demás planetas que se conocen desde milenios, desde siempre, podríamos decir. Mm. Y claro, y uno ve que te canalizan de todo. Te canalizan desde dioses sumerios, cristianos, extraterrestres, y a veces es la misma persona que te canaliza todas estas cosas distintas, y eso es lo más entretenido. No hay ni siquiera una coherencia interna en la estructura con la cual supuestamente se comunican, y que en muchos casos, y esto no lo estoy diciendo peyorativamente, conozco casos, me han tocado casos, que en realidad lo que están canalizando son los síntomas de su enfermedad mental. He visto estos supuestos canalizadores que han terminado encerrados en psiquiátricos. Recuerdo en la Sintonía de los Magos, en el programa en el que alguna vez yo participé como panelista, y estaba de invitado un tarotista y canalizador, que ya me había realizado una lectura de tarot sospechosa, en el sentido de que yo iba a encontrar el amor de mi vida el 2020. Y después, como yo tiré la broma en cámara de que chiquillas empiecen a tirar sus currículum, después canalizó al dios Anuk ahí en vivo para decir de que no, que mi amor iba a ser homosexual. Bueno, yo todavía ando buscando al dios Anuk porque no me cumplió ni el amor de mi vida ni la homosexualidad. O sea, ¿qué pasa? A ver, a lo que voy. Esta gente que canaliza, en realidad lo que hace es escuchar las voces que todos tenemos en la cabeza. O sea, la red por defecto, como hoy se le conoce en neurociencia, se la pasa hablando allá adentro. Tenemos un diálogo permanente. Pero nosotros entendemos que son parte de nuestra forma de ser. Ahora, si tienes una fragmentación de tu personalidad, vas a empezar a creer que son cosas aparte tuya y que es algo especial tuyo, cuando en realidad es algo que nos pasa a todos. Claro, pero le empiezas a dar valoración y pensarlo como que es una cosa externa a ti, canalizando. Mm. Bueno, esta sociedad moderna fomenta o favorece la aparición de muchas enfermedades mentales. Hay que entenderlo también en ese contexto. Y hay que también entender a esta gente que es víctima de cómo hemos construido nuestra sociedad. Mm. De hecho, a mí me pasó que con respecto a esto de ponerles apellido a las cosas para diferenciarlas, que cuando yo tomé la decisión de asumir mi carta natal, mi Stellium en casa 12, y dedicarme de lleno al tema de la espiritualidad y la magia, yo había tenido un tema personal en mi biografía con respecto a que, por un lado, yo tenía mi parte espiritual, mi entendimiento, mi acercamiento a lo espiritual. Y por otro lado, yo tenía una parte que la consideraba mi lado racional, mi cable a tierra, que tiene principalmente que ver con la cibernética y la teoría de sistemas. Y para mí eran dos ámbitos separados. Y cuando hice un diplomado sobre teoría de sistemas, me empecé a dar cuenta de cosas como que Hein von Foster, en Observing Systems, uno de los primeros libros de respecto, en la portada había puesto el ojo de Horus, o que en el libro rojo de la autopoiesis de máquinas y seres vivos, en su primera edición, Maturana y Varela pusieron un Uroboros, y que de hecho también Hein von Foster en muchas de sus portadas vamos a ver Uroboros. De hecho el Uroboros y el ojo de Horus que componen el ISO de la escuela Yenken vienen de esta comprensión, de darme cuenta que también había un trasfondo metafísico en lo que yo consideraba mi lado más racional. Bueno, y cuando me digo, ya, ¿cómo voy a abordar? Si me voy a dedicar a esto, ¿cómo abordo el tema espiritual? Y lo hago desde el programa de observación sistémico constructivista de Luhmann. Y
para los que me conocen hace tiempo, recordarán que mi página originalmente se llamaba Magia Sistémica. Pero no es porque yo entendiera que estaba practicando una magia, un tipo de magia nueva, ni un tipo de magia distinta. Lo que era distinto era mi aproximación hacia el fenómeno. ¿Pero qué me ocurría? Mm. Para donde iba me preguntaban, ay, ¿cómo es la magia sistémica? ¿Y qué es la magia sistémica? Y todos se quedaban como pegados y ponían solo la atención en el apellido, en esa como diferenciación. Y me di cuenta que se estaba transformando en lo mismo de estos que te venden como, nuevamente, productos comerciales con una marca diferenciadora. De ahí que abandoné el concepto, no lo volví a utilizar, porque la magia es magia. El tarot es tarot. La astrología es astrología. Y voy a poner algunos ejemplos donde sí podemos ver que hay una determinada funcionalidad en la utilización de estos apellidos, pero que también tiene sus lados perversos. Por ejemplo, cuando hablamos en magia, de magia del caos, sí, ya ok, ahí vamos a encontrar una aproximación desde un corpus distinto, donde hay un programa de observación, hay una metodología, donde se buscan los elementos comunes, librándolos del relato mítico y buscando así como los elementos estructurales. Está muy basado en la posmodernidad, el estructuralismo y principalmente la metodología comparada. Eh, Cuando hablamos de la magia ceremonial, si bien a mí no me parece un buen nombre, encuentro mucho más correcto como la tituló Donald Michael Craig en su libro, que es uno de los que resurgió el interés por ella, que es Modern Magic, la magia moderna, porque efectivamente podríamos entenderlo como que lo que emerge a finales del siglo XIX, principios del XX, que se le llama hoy en día magia ceremonial, es producto del acercamiento del hombre de la modernidad al fenómeno mágico. Ahí tenemos, y que de hecho la magia ceremonial constituye una serie de pasos y rituales que están más o menos sedimentados, se han estructurado en el tiempo. Ahí uno entiende que el apellido te caracteriza una aproximación al fenómeno. En astrología, y aquí quiero destacar lo perverso, cuando uno habla de astrología tradicional o astrología moderna, por un lado vamos a encontrar que, claro, la tradicional se va a basar en los planetas visibles y la moderna, que es un mal apellido, va a incorporar los últimos descubrimientos astronómicos. Pero en ambos casos, la utilización del apellido te encierra en un determinado, voy a decir, dogma. En el caso de la tradicional, te va a encerrar en que solamente son válidos lo que dijeron los antiguos como si fuese palabra sagrada. Y por otro lado, los modernos van a empezar a incorporar sin mucha fuente y de forma bastante espuria cualquier nuevo descubrimiento de la astronomía. Cuando ninguna de las dos posiciones es correcta. Incluso el hecho de encerrarse en el concepto, ya sea de magia del caos o de magia ceremonial, haciendo el énfasis en el apellido, te va a alejar de la magia. Porque la magia en sí no está en los rituales propios de la Golden Dawn. No está en la visión, entre comillas, metaparadigmática de la magia del caos. Esas son aproximaciones, son herramientas para algo que está mucho más allá de la simple metodología. Es como poner todo el énfasis en el martillo y no para qué estás usando ese martillo, que es realmente lo que importa. O sea, el martillo como artefacto, y esto está en Heidegger, no tiene un fin en sí mismo. O sea, no se justifica el martillo sin un clavo para clavar.
El martillo en sí mismo es un, no tiene una finalidad en sí. La finalidad está fuera del objeto que uno está observando. Así que poner todo el énfasis en cómo lo hago, ya sea de la visión metaparadigmática o la ceremonial, te saca la visión de realmente a dónde quieres llegar. Y en el caso, volviendo al tema de los apellidos del tarot, podemos entenderlo como una forma de describir el tipo de narrativa que vas a construir a partir de las imágenes alegóricas que aparezcan en la tirada. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en el caso de la distinción que hacían de evolutivo contra canalizado, que es una falsa dicotomía, en el caso del evolutivo estaría, claro, en el tipo de discurso totalmente discutible y que la descripción que se hace nada tiene que ver con el concepto de evolución. Y que nuevamente apunta a una categoría moral, ética. En cambio, en el canalizado estaría cuál es la fuente de esa de la que emerge la interpretación de las alegorías. O sea, la diferenciación está hecha en niveles categoriales totalmente distintos, demostrando la falta de reflexión y estudio de los tarotistas que caen en esto. Mi consejo especialmente, para quienes están iniciando en el tarot, es que no se atrapen en ninguna escuela. Si estudian si encuentran gente que se estoy hablando para los que están leyendo tarot, por si acaso, que te plantea una forma de construir la narrativa desde una visión, entre comillas, psicológica, y otra canalizada, y otra, no sé, mitológica, o no sé de dónde. Tomen de todas, pero no se amarren a ninguna. Si se amarran a ninguna, se están uniendo a una estafa piramidal en el fondo. El tarot es el tarot. Y las formas de interpretarlo van a variar no según escuelas, sino según personas y según contextos. Entre más perspectivas distintas tú abordes, menos posibilidades tienes de que la narrativa que generes sea una cosa personal tuya, que es lo que estamos buscando excluir, porque si no, sentémonos acá y yo te digo mi opinión, que no es lo que estamos buscando. Estamos buscando extraer la narrativa desde las alegorías, desde las imágenes alegóricas, no desde mi opinión como ser humano. Bueno, bueno, todo esto forma parte también de un periodo histórico que estamos viviendo, en el que el mito cientificista ha hecho que haya una invalidación de esta forma de prácticas que no necesitan una validación externa, se validan por sí mismas, como en cualquier otro arte, porque eso somos. Así que no se compren marcas, entiendan las cosas como son y como han sido, y no busquen validaciones externas o en ámbitos ajenos. La ciencia nunca va a explicar lo que hacemos, y nosotros nunca vamos a explicar lo que hace la ciencia, porque jugamos en canchas distintas. No puedes poner a competir a un jugador de ajedrez contra un equipo de básquetbol. Espero que estas reflexiones les sirvan y nos vemos en otro matecito. Veo que ya.